Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saluda Dora Garrido, quien le da la bienvenida a nuestro invitado de hoy, al licenciado Jesús Valencia Mercado, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Bienvenido, licenciado. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y bien, pues ya ve que ahorita está otra vez con esta cuarta ola de la pandemia y demás, pues estamos muy angustiados y vemos que hay situaciones que está haciendo el gobierno federal, en tal caso el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo. Supuestamente están realizando una estrategia conjunta para poder romper con la cadena de contagios. No sé qué opinión le merece a usted este programa que están implementando ahora. Mire, creo que todos los esfuerzos que se realicen con el fin de que se rompa la cadena de contagios son válidos y son apreciables. Sin embargo, me parece a mí que esta campaña en específico, pues es más propagandística que efectiva, porque siendo parte del gobierno federal, estas dos instancias, tanto el Seguro Social como la Secretaría de Trabajo, creo yo que más bien deberían incidir primeramente en que se realicen más pruebas en todo el país para que las personas que resulten contagiadas se puedan aislar a tiempo de sus familiares y de la gente cercana. Y el problema está en que en todos los lugares estas pruebas están resultando insuficientes. Todas las pruebas que está realizando el gobierno son insuficientes y en muchos casos hasta se han negado a personas porque ya no alcanzaron, porque no hay, etcétera, por diferentes circunstancias. Entonces, una mejor manera de incidir es plantearle al gobierno federal, y desde estas instancias sería muy bueno que realicen todas las pruebas necesarias, que haya pruebas suficientes, cosa que no lo hay hasta el momento. En segundo lugar, creo yo que también otra manera más efectiva de cortar los contagios es de que se autorice la vacunación a todos los menores de 15 años, cosa que hasta el momento la Secretaría de Salud del Gobierno Federal lo ha impedido y no está de acuerdo en que se realicen. Y me parece a mí que esta es una total falta de sensibilidad y falta de disposición a seguir el ejemplo de otros países que ya han estado realizando estas prácticas y que en realidad han empezado a vacunar a niños de 5 años en adelante. Esta situación es muy importante, más en el momento en que el gobierno federal está exigiendo que sigan las clases presenciales. Definitivamente, el hecho de que no se estén aplicando estas pruebas es estar en contra de la niñez, en contra de su desarrollo sano, porque a pesar de que se contagien y fuera pasajera la enfermedad, hay estudios que hablan de que deja secuelas como una mayor vulnerabilidad hacia ser víctimas de otro tipo de enfermedades como la diabetes. Por esa razón, es muy importante que los niños se vacunen para que no se enfermen de COVID y para que también se corte esa cadena de contagios. Entonces, si el Seguro Social, si su director y si la Secretaria de Trabajo verdaderamente quieren incidir, pues que le digan ahí a sus jefes que pongan manos a la obra en la vacunación de toda la población, más si están exigiendo las clases presenciales. Esa sería una manera más efectiva y no tanto cuestión de propaganda, que algo puede ayudar, pero me parece a mí que más esencial es que incidan en el gobierno al cual pertenecen para que se tomen medidas más efectivas en ese sentido. Claro, líder, se habla mucho que precisamente de estas pruebas, más del 70% las van a hacer los trabajadores, pero que en algunas de las empresas no se les están validando. ¿Usted ha tenido casos de ese tipo donde no les hagan válido a los trabajadores la prueba de COVID? Bueno, se han presentado 1 o 2 casos nada más, pero creo que hemos hablado con la parte patronal y han accedido
a que sí se les tome en cuenta, porque definitivamente si son pruebas autorizadas, pues las tienen que tomar como válidas. Y no solamente eso, sino que también las incapacidades que otorga el Seguro Social también les sean reconocidas, pues para que no sean factor de contagio hacia el interior de las empresas. Claro, estas incapacidades que ahora se están dando vía virtual, ¿qué tanto riesgo hay que, como en todos lados, existen trabajadores que siempre se quieren pasar de listos, que estén cayendo en esa situación? ¿No se ha presentado nada al respecto? Hasta el momento no tengo noticia yo de que haya habido algún caso. Sin embargo, pues mi invitación hacia todos los trabajadores es que se actúe con responsabilidad y que si tienen síntomas de contagio, en primer lugar que se realicen la prueba y en segundo lugar, bueno, si salen contagiados, pues que procuren no asistir a su trabajo porque van a ser contagios pues más colectivos y eso pues no es correcto, ni moral ni legalmente se vale que pues alguien que se sepa contagiado vaya y lo transmita hacia otras personas. Claro, y con respecto a esto, se dice que es violatorio el que estén exigiendo la cartilla de vacunación. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, mire, puede ser si es resultado de una imposición, pero yo creo que hay mecanismos para que se hable con todos los trabajadores en las empresas y se les haga conciencia de la necesidad de que se vacunen de todas formas. Creo yo que lamentablemente a través de las redes sociales hay información equivocada, hay información distorsionada de que vacunarse significa adquirir varios problemas de salud. Y eso es una falsedad. Creo yo que se ha demostrado ya con los hechos, ya con las estadísticas, que el estar vacunados es la mejor manera de enfrentar esta pandemia, es la mejor manera de no resultar contagiados o de que los contagios sean menos severos y menos dañinos para la salud de cada persona. Por eso yo también realizo la invitación a todos los trabajadores a que no se crean de la información falsa y que acudan a vacunarse a todos aquellos que tienen la oportunidad de hacerlo. Aquellos que ya están dentro de los programas de vacunación, que no desaprovechen la oportunidad para que efectivamente se enfrente de mejor manera la pandemia. Sí, señor, sabemos que muchos de los empresarios han incrementado los cuidados con sus trabajadores y les están realizando pruebas, a veces 2 por semana o cada semana. ¿Esto es violatorio a la Ley Federal del Trabajo? Mire, yo creo que si se realiza de manera consensada con los trabajadores, no tiene por qué ser violatorio. Yo creo que estamos en una situación en donde vemos las complicaciones que trae el no estar vacunados y por lo mismo me parece a mí que si se consensa con los sindicatos, con las representaciones sindicales, con los trabajadores en su conjunto, a mí me parece que más bien esto puede ayudar a que efectivamente no haya un número mayor de contagios. Entonces creo yo que es útil y que sería bueno que se pusiera en práctica en la mayoría de lugares con la finalidad de que las cadenas de contagio sí se corten, sí se impida la transmisión que se ha venido dando hasta el momento, porque ya vemos que pues en días pasados llegó hasta 60,000 el número de contagios en 24 horas y es sumamente grave esta posibilidad de transmisión que significa la variante Omicron, y ante esa situación pues creo que todas las pruebas que se puedan realizar son válidas y son efectivas y son buenas para evitar pues mayor número de contagios. Claro. Líder, la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que debido al COVID, a tantos contagios, se han disminuido las previsiones para la recuperación del mercado laboral para este 2022. ¿Qué opinión le merece a ustedes? ¿Se han reducido las qué, perdón? Las previsiones, o sea, lo que tenían ya proyectado para este 2022. Bueno, sí es cierto, creo que el hecho de que haya países en donde la pandemia se maneja más mal por parte de los gobiernos,
resulta que hay un mayor impacto en en los programas de producción y de productividad que pues se han planificado varias empresas. Definitivamente en muchas áreas está impactando el mayor número de contagios y a pesar de que el semáforo pues lo han pasado de verde a amarillo, pues en muchos lugares las restricciones son muy altas. O sea, el número de contagios, hay empresas en donde el 50% de trabajadores ha dejado de ir a laborar, que ha dejado de ir a laborar por la razón de que pues, se contagian y tienen que estar en aislamiento. Entonces, esto definitivamente sí está impactando la situación de la productividad, de los planes que han tenido varias empresas y a nivel nacional seguramente va a impactar también en un menor crecimiento del que se tenía planificado. Por ejemplo, en el caso del INEGI, está reportando que el tercer trimestre del año 2021, es decir, el pasado año, el año que acaba de terminar, hubo un decremento en la productividad de 0.4% y se está previendo que en el cuarto trimestre el decremento va a ser de 0.1%. Es decir, que prácticamente con dos trimestres que haya de decremento, prácticamente estamos en una recesión técnica de parte de la productividad nacional, de parte del crecimiento nacional que debería de haber. Entonces, ante esta situación de una recesión técnica, lo que se puede esperar es que va a impactar o está impactando en varias áreas productivas del país y que a nivel nacional pues no se van a lograr las metas de crecimiento que se habían planteado en cuanto a la recuperación que se previó pues para el año pasado y este año. Claro. Licenciado, dentro de la Confederación Revolucionaria, ¿qué tanto les ha afectado toda esta disminución de la productividad? Bueno, afecta sobre todo en que pues varios lugares en donde hay mucho, en donde se presentan contagios, se recarga más el trabajo en aquellos que tienen que acudir a laborar. Ahora tienen que doblar turno para sustituir a X o Y compañero. Ahora tienen que dejar sus días de descanso obligatorio semanal también por sustituir a algunos de los compañeros que van teniendo este tipo de contagios. Entonces, recae en un mayor esfuerzo, en un mayor cansancio para los que no se han enfermado y tienen que acudir a laborar. Esa es una situación que se está presentando. La otra es que en algunos casos, como en el caso de algunos restaurantes, de algunos trabajos en que viven del ingreso diario, pues ha bajado la afluencia también y han tenido que descansar parcialmente algún personal. Y en otros casos, bueno, pues han tenido que mermar un poco sus ingresos, porque muchos también viven de las propinas que obtienen y al dejar de ir a trabajar o al bajar la afluencia de gente a estos centros de consumo, resulta que pues no obtienen lo que venían obteniendo regularmente y esto afecta el ingreso pues de las familias también. Claro. Licenciado, del 100% de los trabajadores que usted representa, ¿qué porcentaje realmente se está viendo afectado con todo esto? Pues yo creo que por lo menos una tercera parte, o sea, una tercera parte de la gente, porque luego las cifras que se están reportando de contagios, creo yo, pues tampoco son tan verdaderas, tampoco son tan ciertas. El porcentaje de contagios, como lo han estudiado y lo han dado a conocer algunos científicos, hay que multiplicar esas cifras oficiales que se dan por mucho más, de tal forma que estamos hablando pues de 4 o 5 veces más el número de contagios y lamentablemente me parece a mí que la Secretaría de Salud del país le sigue apostando a la inmunidad de rebaño,
cosa que está demostrado que no es la manera correcta de enfrentar la pandemia. Lo han demostrado científicos con estadísticas, con datos duros, y es lamentable que hasta el momento la Secretaría de Salud del país le siga apostando, aunque no lo dice con claridad, pero le sigue apostando a este mayor número de contagios en toda la población. Un ejemplo de esto es que la recomendación que han hecho es que ya la gente no vaya a acudir a hacerse estudios, que ya simplemente si tiene síntomas de gripa o que tiene algunos leves síntomas, se asuma como enfermo de COVID y entonces que vaya a la farmacia y que compre el medicamento pues, para que se cure de esa enfermedad. ¿Qué significa esto? Significa, a final de cuentas, dejar a la población a su suerte y que todos los enfermos, a final de cuentas, ya no acudan para que ya no el gobierno no tenga que gastar en pruebas, y eso definitivamente es estarle apostando a esa inmunidad de rebaño, que creo yo que se ha demostrado en muchos lugares que no es la manera más adecuada de enfrentar la pandemia. La Secretaría de Salud debe modificar esa política, y bueno, para rematar, el gobierno federal cree que dejando al subsecretario de Salud al frente de esta subsecretaría es una muestra de que no ha fracasado la política que ha emprendido el gobierno para enfrentar la pandemia, pero más bien ahora se está convirtiendo en su contrario. El hecho de tenerlo allí todavía significa la mayor evidencia de que su programa y la manera de enfrentar la pandemia ha sido un fracaso. Claro. Sí, pues tristemente estamos ante la cuesta de enero que nos va a alcanzar hasta marzo, yo creo, y aparte toda la crisis de la pandemia. Pero bien, líder, nos gustaría saber su opinión sobre la situación que están viviendo ahorita dos de los sindicatos más grandes de México, el Sindicato de Telefonistas y el Sindicato Petrolero. ¿Qué opinión le merece a usted esa situación? Bueno, creo que la legislación que se estableció para la legitimación de los contratos y de las dirigencias sindicales, pues yo creo que es positiva. A mí me parece que esa legislación que viene desde el 2017 puede ayudar siempre y cuando las autoridades también pongan especial atención en que sí se realice de la manera más democrática posible. Yo creo que a final de cuentas, una elección de un sindicato como el petrolero, pues es clave para el buen funcionamiento de la empresa y especialmente para que pueda avanzar esta organización también con mayor confianza para los trabajadores. Yo creo que allí debe de haber las posibilidades para que todas las propuestas que haya de representación se seleccionen de manera democrática y sin presiones hacia los trabajadores para que efectivamente elijan democráticamente, para que efectivamente se manifieste libremente la voluntad de los trabajadores si es que quieren a tal o cual dirigencia. El hecho de que eso no suceda, pues va a hablar mal del gobierno y va a hablar mal de la dirigencia que quede al frente de estas agrupaciones, si hay críticas, si hay inconformidades, si hay expresiones dentro de estos sindicatos que se manifiesten inconformes por el hecho de no haber practicado adecuadamente los mecanismos democráticos que ya están establecidos. Claro, líder, como Congreso del Trabajo, ¿no se han manifestado para apoyar los movimientos que están haciendo estas organizaciones, sobre todo la de telefonistas que han hecho marchas o plantones? Como Congreso del Trabajo, ¿no tienen ningún apoyo, digamos, para ellos? Bueno, creo yo que, digamos que la elección que se hace internamente, pues nosotros apoyamos a todas las manifestaciones libres de los trabajadores para democratizar sus dirigencias. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y en el caso de los telefonistas, bueno, pues creemos que es justa su demanda de que también no se esté fraccionalizando la empresa a tal grado de que se pulverice también el sindicato al cual pertenecen pues estos trabajadores. Sabemos que en general
no solamente en Telmex, sino en general, hay una idea sobre todo de las políticas neoliberales implantadas desde Estados Unidos, hay una idea global de pulverizar a todos los sindicatos, de hacerlos lo más chiquitos posibles para que ninguno signifique una fuerza importante y que de alguna manera logre prestaciones adecuadas para sus trabajadores. Se trata de hacerlos lo más pequeños posibles y en parte, hasta donde tengo entendido, es una de las luchas que viene librando el Sindicato de Teléfonos de México y creo yo que es correcta su demanda. Es válida su demanda de que no se pulverice ese sindicato y de que al contrario le permitan seguir adelante cada vez más fuerte y más nutrido por los trabajadores que laboran para las empresas de este sector. Claro, líder, pues para finalizar, me gustaría que pudiera darle un mensaje a los trabajadores para que se sigan cuidando y no decaigan ante tanta situación económica tan difícil, ¿no? Pues efectivamente creo que la situación económica de la cuesta de enero, pues en esta ocasión se ha presentado más difícil, más complicada para la mayoría de trabajadores. Pero a mí me parece que si se enfrenta a esta situación de una manera unida en los centros de trabajo, si buscan los trabajadores unificar sus fuerzas para poder lograr mejores condiciones de trabajo, va a ser posible que tengan estas mejores condiciones. De otra manera, cada quien aislado, cada quien por su cuenta, esto no va a ser posible. Hasta el momento es lamentable que aquí en nuestro país se estén prosperando las políticas neoliberales para que los sindicatos cada vez o los trabajadores cada vez más se desalienten de formar parte de un sindicato. Debiera ser al revés. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico calcula que es alrededor del 12% de trabajadores asalariados de México que están sindicalizados. En cambio, también hay otros estudios que nos hablan que es el 10.5% el que está sindicalizado de la población ocupada o de la población económicamente activa. Anda alrededor de estos porcentajes. Y el otro 85%, el otro 90%, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué no se organizan? ¿Por qué no se unen? Yo les quiero decir a todos los trabajadores que si no se unen, si no buscan afiliarse, unirse con sus hermanos de clase, no va a ser posible que mejoren sus condiciones de vida y de trabajo. Por eso mi invitación es a que se unan, a que se unifiquen, a que se sindicalicen y que todos juntos podamos luchar pues por esas mejores condiciones de trabajo que ya vemos que no nos van a caer del cielo. Claro, pues licenciado, el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias. Lo esperamos en su próximo mensaje. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Y a nuestros radioescuchas y cibernautas solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos aquí la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, donde en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despide de ustedes Dora Garrido. Hasta la próxima. Hasta luego, licenciado, y muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.